auspicia este programa. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Este mes, apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud, BA Danza Contemporánea, la Noche de los Teatros, Festival Ciudad Activa, FECA, Semana Orgullo BA Celebritalia, Países Nórdicos y Lituania. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/disfrutemos BA. ¡Vamos, Buenos Aires! Si no aceptás que te digan qué tenés que pensar, si preferís saber antes de opinar, si elegís los fundamentos antes que las conclusiones, si no idolatrás a nadie, ni a empresas ni a gobiernos. Me parece que estás a contramano. A contramano. Entre los personajes trágicos que pueblan la historia y la ficción, tal vez los suicidas sean los que más nos conmueven. Hay que aclarar que si bien homicida es el que mata a un hombre, regicida el que mata a un rey, la palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sí mismo. La mayoría de las religiones condenan el suicidio, pero las leyes no pueden hacerlo, ya que el cuerpo del delito y el del delincuente en este caso son la misma cosa. Sin embargo, las legislaciones anglosajonas consideran delito a la tentativa de suicidio, cuando el suicida ha fracasado. En algunos casos incluso han llegado a condenarlo a muerte. ¿Cómo te va? Esto es A Contramano, una vez más, vivos y juntos, así es. Acá estamos, frecuencia cero, de 20 a 21, acompañándote y tirándote estos temas que son impresionantemente alegres. Somos algo así como una alegría, la alegría de cada jueves. Bueno, de hecho, hoy lo que sí tratamos de hacer, y creo que lo logramos, es de tocar temas que realmente valen la pena, porque son los que al fin y al cabo van a cambiar nuestra vida, mucho más que aquellas cosas en las que solemos reparar. Solemos mirar más los comportamientos individuales que las estructuras, y sin embargo las estructuras son las que nos cambian. Hace muy poquitito en la ciudad de Buenos Aires hubo un cambio de código de procesal, y de hecho puede traerte muchas grandes diferencias. Hoy vamos a hablar, nos damos un pequeño lujo, vamos a hablar con Horacio Corti, con el defensor general de la ciudad de Buenos Aires, justamente para hablar de las implicancias que tiene este cambio. ¿Cómo te va, Horacio? A ver. Ya en un segundito, Un segundito. Bueno, mientras tanto, si querés, escribinos al 011 4094 7100 para hacerle alguna pregunta a Horacio, o simplemente para mostrarnos una foto de tu mascota, ¿no? Bueno, Horacio, ¿cómo estás? Simón te habla, un gusto hablar contigo. Hola. Sí, Horacio, ¿cómo te va? Bien, muy bien, ¿cómo están? Me alegro mucho. Bueno, estábamos haciendo una pequeña introducción por el cambio de código que hubo en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que hubo mucho revuelo, que hubo mucha charla. No sé si la gente en general le dio mucha bolilla o sabe de qué hablamos, pero lo cierto es que las implicancias parecen que son serias y muchas. ¿En qué consiste para vos el mayor efecto, digamos, de lo que se aprobó hace muy poquitito? Sí, eso es una ley procesal, y claro, en general el debate de una ley procesal
Bueno, es muy difícil su discusión más pública porque en general, digamos, lo que llama más la atención son las reformas penales, ¿no? Cada vez si se modifica un delito, se crea un delito nuevo, la cuestión de las sanciones y las reglas procesales parece una cuestión más técnica, pero en realidad luego la aplicación de todo ese sistema penal pasa por las reglas procesales y eso incide directamente después en toda persona, en este caso en todo vecino de la ciudad que puede estar implicado en un proceso penal. Sí, básicamente, a ver, obviamente corregime, yo trato de llevarlo al llano, al máximo que se pueda, es donde queda establecido qué va a hacer la policía, qué van a hacer los abogados, qué van a hacer los fiscales, ¿no? Qué está bien, qué está mal. Exactamente, es como la fase más práctica y luego lo que cada cual va a vivir en todo un proceso cuando está en juego un delito y digamos ahí los detalles son importantísimos, pero claro, bueno, es difícil plantear las discusiones de estos detalles. Nosotros planteamos nuestra posición desde nuestra institución, que es el Ministerio Público de la Defensa, que te digo dos palabras que hacemos, que nosotros brindamos asistencia jurídica a toda persona en el ámbito de la ciudad que está involucrado en un proceso penal, que es una defensa pública, gratuita, para todas esas personas y para que tengas una idea, en todos los delitos que se tramitan en la ciudad de Buenos Aires, que cada vez son más, la mayor parte de las personas tienen su defensa en un defensor público. Sí, sabés que de hecho hemos tenido el gusto de hablar con Luis Duacastela. Exactamente, sí, él es el defensor adjunto específico en la materia penal. Sí, totalmente, que es increíblemente didáctico, así que sí, buenísimo, y su tarea para nosotros es súper importante. Creemos mucho en el valor de la divulgación de estos temas para que la gente al enterarse pueda activar mejor los resortes que tiene a mano, digamos. Claro. Y si no, para que se entere del movimiento institucional de la ciudad en este caso. ¿Y cuáles son? Primera cosa, ¿era necesario modificar el Código Procesal o es una jugada política, vos desde el lado técnico? Mira, la ciudad de Buenos Aires tiene ya desde hace muchos años un Código Procesal Penal muy moderno, donde establece un sistema que es el sistema acusatorio, donde, para decirlo muy sencillamente, hay un fiscal que acusa, una persona que se defiende, y eso sucede en una audiencia oral ante un juez que vela por las garantías. Eso es algo que aún, por ejemplo, está en debate en el ámbito federal y es una modernización que ya tiene muchos años, y en ese sentido la ciudad de Buenos Aires, como muchas otras provincias, somos pioneros en ese sentido. Y yo creo que tuvimos una muy buena práctica con ese código procesal, y en todo caso, si de hacerse una reforma, tendría que haber sido hecha sobre la base de esa experiencia que tuvimos todos los operadores judiciales, fiscales, jueces, defensores, y creo que de ese ámbito tendría que haber salido una visión más consensuada del asunto. Si bien en la legislatura nosotros fuimos convocados y dimos nuestra posición, fue un proyecto preparado por el Ejecutivo y de acuerdo a la visión que tiene el Ejecutivo, digamos, no surgió de la práctica de los operadores judiciales. Y sucede en un momento muy especial porque la ciudad de Buenos Aires creó su justicia penal, primero era contravencional y de faltas, luego con delitos, y a través de diferentes convenios con el gobierno federal cada vez asumimos mayor cantidad de delitos. Y va a haber un impacto muy profundo porque a partir del 1 de enero todas las lesiones van a ser tramitadas por la justicia de la ciudad y todo lo que vulgarmente se conoce como Ahí te estamos perdiendo, Horacio. Y todo lo relativo a los delitos vinculados al narcomenudeo. O sea que es un momento donde va a haber aumento de la actividad penal en el ámbito de la ciudad. Y de alguna manera les dieron elementos como para
permitirles accionar. Yo me acuerdo que Luis nos contaba la cantidad de casos que tenía cada abogado y eran muchísimos. Me acuerdo, creo que 500 por año, si mal no recuerdo. Muchísimos casos, y en la medida que se van transfiriendo delitos hay mayor cantidad de detenidos en el ámbito de la ciudad, y esto va a aumentar notoriamente con la cuestión del narcomenudeo. Entonces, podría ser necesario una revisión del Código Procesal, pero creo que no en el sentido que se hizo, desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista que me gustaría señalar con mucha precisión, que es el derecho de defensa. Porque ahí hay, un Estado puede tener muchas políticas criminales de acuerdo a cuáles son las mayorías políticas del sistema político, ¿no? Pueden tener un sentido u otro, y ahí todos tenemos muchas opiniones sobre cómo desarrollar esa política criminal. Pero más allá de eso, cualquiera sea la política, consideramos que hay algunos criterios y estándares que tienen que ver con el debido proceso y el derecho de defensa que tienen que mantenerse. Y a nuestro punto de vista hubo varios aspectos en los cuales la reforma es regresiva, es decir, los vecinos de la ciudad tenían un estándar de derecho de defensa que ahora se retrocedió. ¿En qué consistió ese retroceso? Claro, te doy un ejemplo que es, yo creo que es el más notorio y que impacta mucho en nuestra tarea. A través del anterior código, nosotros fuimos generando una práctica, creo que es una muy buena práctica y virtuosa, y es que desde el primer momento que una persona es detenida, desde ese momento había una comunicación a la defensa pública y esa persona ya tenía un defensor público. Luego, si esa persona decidía tener un abogado privado, lo podía pensar, tenía tiempo para buscarlo, eso es una cosa, es un derecho que tiene toda persona, pero mientras tanto tenía su defensor público que puede ir elaborando una estrategia de defensa, puede controlar las condiciones de detención, y como los tiempos son relativamente breves, y si hay una primera audiencia donde se decide la libertad de la persona, en ese tiempo, desde que está detenido hasta la audiencia, esa persona ya tuvo un abogado otorgado por el Estado de forma gratuita. Y eso implicó un cambio, yo te diría, cultural con respecto a la relación con la policía, porque implicó una presencia de la defensa pública en las comisarías de la ciudad. Y eso permite... Sí, de hecho, Duacastela creo que nos marcaba que gracias a eso, yo lo digo bien a lo bestia, gracias a eso la calidad de la defensa que ustedes daban era comparable y a veces mucho mejor que la de muchos bufetes privados. Eso, que exactamente, era no sé si comparado con los bufetes privados, pero para decirlo como en términos propios, digamos, teníamos un estándar muy alto de derecho de defensa, y eso era una garantía para todas las personas, y era algo que ya formaba parte del patrimonio jurídico, digamos así, de los vecinos de la ciudad. Ahora, en una reforma muy sutil, lo que se dice es que la persona tiene el derecho a elegir su abogado público y privado, pero no que desde ese primer momento tenga el abogado público. Entonces, puede ser que decida tener un abogado privado hasta el momento que lo consiga, o puede ser que eventualmente no lo consiga, y entonces ahí recién se llama al defensor público. Hay todo un periodo de tiempo muy significativo, imagínense ustedes, es la persona detenida y con todo lo que implica esa situación, donde todo ese tiempo esa persona lo pierde para su propia defensa. Y es claro que todas las personas, es una ficción que cada uno conoce todo el derecho. Las personas no saben todo lo que implica la situación en la que está. Entonces tener... Y aparte es un periodo donde el individuo es absolutamente vulnerable a las presiones de la policía, de diferentes fuentes. Exactamente, es un momento de vulnerabilidad en general. Entonces es un sistema de protección y de garantía de su derecho, que en ese momento tenga su abogado público y le exprese todo lo que implica su situación, todas las y que esta persona le cuente qué es lo que ha sucedido, y entonces se puede preparar ya una estrategia, más allá que después pueda tener
un defensor privado, si esa es su decisión, para continuar con el proceso. Nosotros lo vemos como una forma de, dicho muy sencillamente, de alejar a la defensa pública de las comisarías, lo cual consideramos que nosotros estemos ahí en nada perturba una política criminal que pueda llevar al Estado, ni la de la actuación de la policía, ni la actuación de la Fiscalía con sus investigaciones. Y a la vez eso da un estándar muy alto sobre el derecho de defensa. Así que nosotros lo planteamos esto en la legislatura, hicimos una difusión pública y tratamos de que esto se discutiera en la opinión pública, pero bueno, lamentablemente se insistió con el proyecto y de una forma extraña, diría yo. Tampoco es que se daban justificaciones, es decir, no había una justificación racional y no pudiera discutir de por qué esto fue así. Y consideramos además que este cambio, la ciudad no solamente está viviendo nuevas, la competencia de nuevos delitos, sino, como todos sabemos, desde hace un tiempo, algo que todos los porteños reclamábamos, se hizo la transferencia de la Policía Federal, de la parte pertinente, a la Policía de la Ciudad. Entonces tenemos una nueva institución policial que es en su comienzo histórico de desarrollo, y entonces son momentos simbólicos muy importantes, ¿no? Porque es discutir qué tipo de policía queremos, qué tipo de relación va a tener la policía con los vecinos, con la justicia, con la defensa pública, con la Fiscalía. Y en ese sentido pensamos nosotros, desde nuestra posición institucional y desde un punto de vista técnico-jurídico, que acá hubo un retroceso en el ámbito de los derechos, en un ámbito en el cual consideramos que tampoco puede haber retrocesos, ¿no? Porque de acuerdo al Nacional de los Derechos Humanos hay un principio de no regresividad. Es más, ellos pretendían y hay una justificación. Ni hablar, pretendían, me parece, corregime, obviamente, utilizar todo tipo de investigación electrónica, espionaje, en criollo, de diferentes maneras para investigar delitos. ¿Cómo era eso? Sí, ahí hay unas diferentes reglas, que algunas fueron modificadas, otros no, que son las potestades que puede tener la Fiscalía para realizar sus investigaciones. Pero justamente, yo creo que la cuestión es el equilibrio, ¿no? Porque si la Fiscalía tiene más potestades, tienen que asegurarse debidamente y con mucho cuidado todos los derechos que tienen las personas frente a esas potestades. Entonces, yo creo que lo que se hizo fue como, bueno, una ruptura de los equilibrios entre las diferentes partes procesales, y hay una idea central que es lo que se llama la igualdad de armas, ¿no? Que entre la acusación y la defensa tiene que haber una paridad para justamente que el proceso sea justo, adecuado, más allá después lo que sean los resultados en los términos sustanciales, ¿no? Porque eso es lo que da legitimidad a las decisiones que se toman. Este nuevo código establece la figura del informante, agente encubierto, agente revelador. ¿En qué consiste eso? Sí, son diferentes figuras que se le permiten a la Fiscalía con diferentes modalidades para realizar las investigaciones. Y ahí, bueno, en su momento nosotros presentamos un informe a la legislatura con todos los detalles de qué considerábamos que era posible y qué tenía que ser limitado de una u otra forma. Pero hay muchos aspectos, además, porque fue una reforma bastante profunda del Código Procesal. Por ejemplo, en otro punto que nosotros consideramos disvalioso, y es que hay algo que se llama el peligro de fuga, que es un estándar que tiene que ver con las condiciones para dar prisión preventiva. Exactamente, la prisión preventiva. Y había una regulación que era razonable y se incluyeron nuevas causales que dan lugar al peligro de fuga y entonces limitan la libertad de la persona y generan más causales para disponer una prisión preventiva, y diferentes cosas muy técnicas, procesales, sobre los efectos que tienen los recursos o
en un fiscal con el pedido que haga en una audiencia final, eso se considera como revelador de un peligro de fuga, cuando nosotros decimos, bueno, mire, ¿Solo el pedido del fiscal? Claro, en una audiencia final. Y hay que ver que hasta ese momento no se consideró adecuada la prisión preventiva. La persona fue a juicio, está ahí, y el simple pedido del fiscal se considera una razón listada en estas cuestiones del peligro de fuga, por lo cual nosotros decimos, no, esto no tiene razonabilidad. Bueno, ese también sería otro retroceso, porque por lo que recuerdo, nosotros en general nos preocupamos enormemente por los altísimos índices de prisión preventiva que hay en el país, en la provincia de Buenos Aires, que nos parecen bestiales. Y justamente Luis Bacastela nos contaba que la ciudad tenía un índice bastante menor que el 60 y pico que tenía la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Esto se supone que va a generar un efecto contrario al que venía sucediendo. Exactamente, y eso pone en juego el valor fundamental que está, o uno de los valores fundamentales que está en juego en un proceso penal, porque hay mucho finalmente, que es la libertad, ¿no? Entonces, totalmente. Para restringir la libertad tiene que estar claramente justificado, y nosotros no veíamos razones para incluir estos nuevos supuestos que se incluyeron. Y si tengo un minuto más, te doy otro ejemplo que para nosotros también fue negado. Hay un artículo que es el 335 que se refiere en el caso de las usurpaciones, y nuevamente acá se puede dictar una medida cautelar, y expresamente se dice que eso va a realizarse sin una audiencia y sin la presencia de la defensa. Entonces, y que el recurso además que luego se interponga no tiene efecto suspensivo. ¿Qué significa eso ahí, perdón? Significa que cuando el fiscal puede pedir que se produzca un desalojo sin una audiencia de la persona desalojada, sin la defensa de esa persona, y si esa persona hace un recurso, ese recurso no suspende la decisión que tomó el juez. Entonces la persona va a ser recién oída, no sé, en una cámara de apelaciones, y luego de que ya se produjo todo. ¿Solamente para casos de desalojo, eso? Exactamente, sí, en los delitos de usurpación, lo que a mi entender es como el valor del derecho de propiedad frente al debido proceso y al simple hecho de ser escuchado una persona, no porque tampoco es algo excesivo lo que uno reclama, sino el simple hecho que antes de que se tome esa medida cautelar, la persona que va a ser desalojada pueda exponer su posición con una sentencia letrada y eventualmente dar una prueba, y la verdad que eso ni perturba el proceso, no afecta el derecho de propiedad, y si efectivamente esa persona no da razones adecuadas o no aporta las pruebas que sean pertinentes, bueno, en ese caso se podrá disponer ese desalojo, pero ya la persona fue escuchada. Sí, obviamente. Horacio, y va a haber, se supone que hay un convenio firmado que va a producir un traslado de delitos. Hoy, dicho también muy a grosso modo, los delitos menores están bajo jurisdicción de la ciudad y los delitos mayores bajo jurisdicción de la nación. Sí. Se supone que va a haber un traspaso de parte de esos delitos. ¿Qué pensás al respecto? Sí, ya durante este año hemos tenido traspaso de delitos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con resistencia y atentado a la autoridad, que es un delito que así suena bastante esotérico, pero para dar un ejemplo, todas las detenciones que ha habido en el día de ayer por la manifestación que hubo, todas las detenciones fueron realizadas bajo el delito de resistencia o atentado a la autoridad, que es bastante significativo en el ámbito de la ciudad. Así que, y como ya te dije antes, a comienzo del año entrante, todas las lesiones va a ser competencia de la ciudad, y los que tienen que ver con el narcomenudeo. Y bueno, ¿Trata de blancas? ¿Bajo qué jurisdicción está? O parte y parte, depende de qué versión, si las versiones más light o las más graves. Federal, o de la justicia, sí, no de la ciudad. Nuestra idea, para nosotros es positivo la transferencia de competencias, en realidad
todos los delitos que no son federales debieran ser juzgados por la justicia de la ciudad, porque los vecinos de la ciudad tienen derecho a ser juzgados por sus jueces locales, acusados por sus fiscales y eventualmente defendidos, si no tiene un defensor privado, por la defensa pública de la ciudad, como sucede en cualquier provincia, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Formosa. Todos esos casos no son tratados por jueces federales que están instalados en esas provincias. Pasa que en la ciudad venimos con una historia de que, bueno, acá era un territorio federal, y entonces con la autonomía de la ciudad, con esa constitución, tuvimos nuestra justicia, y hay un reclamo de todos los porteños de tener una justicia plena, no solo en la materia penal, no, sino en la materia civil, comercial, laboral, porque mirá vos, cualquier problema de familia en la provincia de Mendoza lo tratan los jueces de Mendoza, elegidos por los legisladores de Mendoza, elegidos por los vecinos de Mendoza. En cambio, un problema de familia en la ciudad no lo tratan los jueces elegidos por las instituciones de la ciudad y donde votaron a su vez los vecinos de la ciudad, sino los vecinos fue elegido por los jueces, por el Congreso de la Nación, donde intervienen todos los habitantes de la nación. Claro. Entonces creo que los vecinos de la ciudad tenemos derecho a nuestra justicia propia, y venimos avanzando de a poco en la materia penal, y por eso es preocupante estas reformas que nosotros hubiéramos querido que se hubiera hecho teniendo en cuenta la experiencia de todas las operadores y con un mayor consenso político. ¿Es positivo que ahora las víctimas tengan también abogados, que es una innovación de este Código Procesal Penal? Sí, lo que pasa que lo que se dispuso en esta reforma es que eso va a estar a cargo del Ministerio de Justicia. Ah, okay. Vos fíjate que al nivel nacional se creó un sistema análogo, y eso está en el ámbito de la defensa pública, en donde hay, además de la asistencia a la persona acusada de un delito, hay también una asistencia a las víctimas que quieran actuar procesalmente. Y nosotros consideramos que habría que haber pensado un método alternativo y no que esa asistencia jurídica estuviese en el Ministerio de Justicia. Ah, okay. Bueno, Horacio, realmente ha sido absolutamente esclarecedor. Esperamos tenerte más de una vez para que sigamos divulgando estas cuestiones que son en general ignoradas y sin embargo son las más importantes, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias por la atención, la preocupación y por permitir que en el espacio público podamos tener estas discusiones y comprensibles para todos los vecinos, ¿no? Perfecto, es un placer, Horacio. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo a ustedes. Hasta luego. Acabamos de hablar con Horacio Corti, defensor general de la ciudad de Buenos Aires, que nos contaba sobre estos temas que no suelen salir a la luz y sin embargo son esenciales. Ahora lo que vamos a hacer es oxigenar un poquito la sangre para que entre todo este contenido. Vamos a escuchar a los Gran Led Zeppelin. Por un mundo nuevo de dioses y monstruos. Permite, io vado a fare una ispezione oculare in situ. Che dice? Che va a echar una mirada. Es italiano. Acá estamos. Y estoy acompañado. Hoy va a ser una compañía como corta, ¿no? Fugaz pero eficiente. Fugaz pero eficiente, ya te suena, ¿no? Es la gran Camila que está acá junto a nosotros, por un ratito nada más. ¿Cómo andas, Cami? Bien, quería comentarles que si quieren comunicarse con nosotros también lo pueden hacer a través de Twitter, @acontramano925. Si no, ya saben, buscarnos en Facebook también, Periodismo a Contramano, la fanpage, no los españoles. O si no, también nos pueden mandar un mail a contramano@frecuenciacero.com.ar, o nos pueden mandar un WhatsApp al 011 40 94 7100. Ahora, qué increíble, una cosita
Sí, al pasar, antes de seguir escuchando música, que es el gran lubricante para que todo esto pase, porque esto es bastante terrible. Qué gracioso como se van con bastante beneplácito de la gente, o cero furia al menos, cómo se van recortando derechos, ¿no? Yo creo que falta de información, ¿no? Sí, pero a la gente le encanta, cuando hablan de los delincuentes y de sacarles derechos y avanzar sobre ellos, a la gente le encanta, nunca se imagina del otro lado, ¿viste? Siempre se imagina de esto, o sea, yo soy el que acusa, yo soy la víctima y vos sos la mala. Entonces, si te saco un abogado, no me preocupa. A la cárcel todos. Bueno, ya hemos hecho programas sobre cuánto más punitivos somos en cuestión de cárceles y cuanto peor los tratamos en la cárcel a los delincuentes. Mejor. No, peor. No. Mejor en el pensamiento de la gente, pero digo que eso es un pensamiento erróneo porque... Lo que pasa es que después me vuelve, ¿viste? Es así como en el sistema cada vez hay más no, ¿y cómo incide en la tasa de reincidencia? Absolutamente, ni hablar. Bueno, nada, volveremos sobre este tema que nos preocupa mucho. Lo penal nos encanta. Tenemos como una fijación, ¿no? Totalmente. Y no siempre castigar más es disminuir el delito. Eso es lo primero que me encantaría que la gente... Nos acusarían de los de puerta giratoria, nosotros. Entienda. Y lo que pasa es que no tiene mucho. Un día podríamos hacer un debate con alguien que mantenga eso, porque no tiene ningún tipo de sustento. Ninguno. La opinión pública, que es lo que más cuenta, ¿no? Sí, pero viste, son esas opiniones sin consistencia, digo, son esas frases medio vacías de gran efecto y vacías. Porque después cuando repreguntás no te encontrás, o sea, hay muchísima mano dura. Sí, cuando buscas en las experiencias. Una preventiva del 60 y pico %. ¿Cuánto más quieren? Si el 20 más o menos sale libre, nos estamos inventando nuestros propios delincuentes, o sea, si haces cuentas. Pero bueno, no importa, ya seguiremos metiéndonos en el tema. Así es. Vamos con música. ¿Qué trajimos? Tenemos ahora música nacional, la Mississippi. No debes saber nada. Me gusta, sí, mi viejo y mi hermano escuchan la Mississippi. Son bárbaros, la verdad. Dime, cerebro, ¿qué quieres hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular! ¿Cómo le vamos a mentir a la gente? Está bueno que la gente se exprese, participe, que opinen, que digan, está bueno. Acá estamos en la sección La Ciudad de la Furia, donde las frases y los eslogans se caen y nos encontramos con realidades un poquito más humanas, un poquito más prosaicas. Y para ver este capítulo, en realidad vamos a hablar con un amigo de la casa, con Walter Ordóñez, que es de la Coordinadora en Defensa del Cine del Plata, un cine acá de Mataderos, de nuestra tierra, que ha tenido un pequeño avance en la justicia para reclamar la construcción del centro cultural que ha sido ignorado por tanto tiempo. ¿Cómo andas, Walter? Simón te habla. ¿Qué tal? Buenas noches, Simón, para vos y tu audiencia. Bueno, hubo novedades, hubo unas parciales, pero novedades interesantes, parece, ¿no? ¿En qué consistieron? Sí. Mira, si querés hagamos un pequeño repaso para que el que no está tan al tanto del problema refresque un poco la cuestión. Bueno, el Cine Plata, el repaso es que hace 10 años que estamos reclamando por la construcción del Centro Cultural en el Cine Plata, un inmueble que adquirió la ciudad en el año 2005, que en su momento tuvimos que ir a la justicia y en el año 2010 hubo una sentencia que obliga al gobierno de la ciudad a terminar las obras del Centro Cultural, y a pesar de esa sentencia, a pesar que el Cine del Plata está protegido como un patrimonio histórico y cultural bueno, el gobierno de la ciudad viene sin hacer nada desde el año 2015, que se paralizaron las obras. O sea, con sentencia, una sentencia dictada, no hacen nada. Se llama ignorar por completo la justicia, ¿no?
Y por eso nosotros nos volvimos a presentar a la justicia, para decirle a la justicia que una sentencia no es justicia. Justicia es que se cumpla con una sentencia. Totalmente. En este caso, que haga cumplir al gobierno de la ciudad con un fallo que ya tiene 8 años, nada más y nada menos. ¿Y cómo fue esto de presentarse? ¿Bajo qué forma? ¿Cómo se hace cuando se ignora, esto lo pregunto realmente ignorante, cuando se supone que todas las instancias judiciales se pasaron con éxito y no se cumplió? ¿Cómo recomenzás? Mira, nosotros elegimos recomenzar de la siguiente manera. En su momento nos habían representado 2 legisladores, Teresa Danchorena y Aníbal Ibarra, al colectivo de vecinos que desde el año 2008 estamos exigiendo que se lleven adelante las obras del Cine del Plata. Esta vez elegimos presentarnos como vecinos, es decir, como ciudadanos, un colectivo de vecinos del barrio de Matadero, que le íbamos a decir a la justicia que nos presentábamos en esa causa que tiene sentencia en firme para que la haga cumplir. En la primera instancia, el tribunal que atendió nuestra causa nos rechazó en 24 horas en 2 párrafos, diciendo un absurdo de que como la sentencia nosotros teníamos... Hacé la parabólica que te perdí recién, te perdí la señal. A ver, ¿ahora me escuchas bien? Ahí te escucho bien. Si te estás moviendo, quédate quietito, por favor, que si no... te puedo asegurar que estoy levantada. Totalmente. Bueno, ahí hacemos la posición y seguimos hablando. Te decía que, bueno, nos presentamos como ciudadanos, como vecinos, en 2 párrafos, y en 24 horas el tribunal de primera instancia nos rechazó, diciéndonos que la sentencia estaba firme y por lo tanto no había lugar para admitir el reclamo de terceros. Tosudos como somos, porque por algo hace 10 años que estamos reclamando. Sí, claramente flojitos no son. Sí, nos presentamos, apelamos al Tribunal Superior, y la Sala 2, en lo contencioso y administrativo, increíblemente, digamos, con todo la buena onda de los abogados que nos asisten, diciéndonos que la causa era muy sólida, lo que estaba, los argumentos que presentábamos eran muy sólidos, pero qué sé yo, nosotros desde el barrio vemos que esta justicia, por lo general, siempre nos juega en contra, y más teniendo este antecedente. Y los 3 jueces de esa sala no nos inspiraban ninguna confianza. Y sin embargo, en un fallo de 18 páginas, con abundante, digamos, argumentación, dijeron sí, tienen todo el derecho. Y argumentaron ese derecho incluso en la propia sentencia del año 2010. Y argumentaron el derecho casi copiando textualmente cuestiones que nosotros habíamos dejado planteadas en la presentación que habíamos hecho, con lo cual es un paso importante porque los vecinos ahora tenemos voz en la justicia. O sea, creo que lo que vos me contás y lo que me parece a mí desde afuera, que lo innovador está en que los aceptaron como reclamantes, digamos, en su condición de vecinos. Claro, como diría, jurídicamente estas cosas que uno tiene que ir aprendiendo, somos actores. Totalmente. Causa original que tiene sentencia en firme, y por lo tanto la Sala 2 le dijo al juzgado que hasta ahora había entendido, al juzgado número 16, que tome nuestro reclamo y que vaya al fondo de la cuestión, que ya no es si tenemos derecho o no a presentarnos, el derecho ya nos asiste, ahora lo que tiene que hacer el juez es, opinar de lo que estamos planteando, y que parece una cosa de perogrullo, es que hay una sentencia y queremos que esa sentencia se cumpla, que obliga al gobierno a cumplirla, exactamente. Por supuesto pedimos una sanción para todos los funcionarios desde Lombardi en adelante que han incumplido esta sentencia desde el año 2010, porque creemos que es la manera de a estos tipos de decirle, bueno, loco, basta. No, porque aparte yo recuerdo cuando estuviste en la sección de la ciudad en el primer momento que vivieron
escucharon frases desopilantes y vivieron situaciones medio ridículas justamente en este intento por hacer cumplir una sentencia que parecería lo suficientemente contundente como para no agregar nada más, ¿no? Y sí, vos fíjate que una de las cosas que nosotros utilizamos para argumentar ante la justicia fue los propios dichos que por escrito nos hizo el gobierno de la ciudad, que decían que no tenían fondos suficientes para terminar la obra, que efectivamente la obra estaba paralizada, y bueno, entonces ¿cómo es que se dice? A relevo de pruebas. Sí, a confesión de partes, relevo de pruebas. Claro, si ellos nos están diciendo no tienen plata, el gobierno de la ciudad no tiene plata para cumplir una sentencia. Sí, es ridículo. Estamos en el horno. Sí. Y bueno, y párrafos de ese escrito, que es una respuesta que nos hizo a nosotros el gobierno de la ciudad por escrito, un reclamo previo a presentarnos a la justicia, en la sala 2 lo toma y lo pone como parte de su argumentación. Por eso creemos que, por lo menos es muy simbólico, no creemos que esto signifique que de la noche a la mañana el cine se va a terminar. Es más, estuvimos en la Comisión Legislativa de Cultura en esta semana a decirles cómo podía ser que en el nuevo presupuesto no estuviese las partidas para el Cine Plata, y nos dijeron que lo que pasa es que el Cine Plata volvió a la órbita de la Corporación Sur, que es un organismo del gobierno de la ciudad, que pues, compró el Cine Plata, digamos, es de comprador del Cine Plata. Y le dijimos, no nos embromen, es un organismo del gobierno de la ciudad, que el Ministerio de Cultura le pide a ese organismo que le devuelva a su jurisprudencia el Cine Plata y que ponga los fondos. Bueno, se comprometió toda la Comisión de Cultura, todos los bloques de distintos tipos, a hacer una gestión frente al ministro de... Pero todo es ridículo, todos los argumentos que nos dan son ridículos. Lo que no es ninguna voluntad. Nosotros le dijimos el otro día que sí, ese que le dolió al presidente de la Comisión de Cultura, Omar Abud, pareciera que ellos donde hay una necesidad lo único que ven es si se puede hacer un negocio. Si hay negocio, adelante. Si no hay negocio, no hacen nada. Y eso es lo que está pasando con el Cine Plata desde hace mucho tiempo. Totalmente. Bueno, algo que no haya salido en la charla, querido Walter, que quieras recalcar. No, qué sé yo, que el otro un vecino en una asamblea de Horacio Rodríguez Larreta del barrio, le cortaron el micrófono cuando iba a hablar por el Cine Plata y la viva voz le preguntó a todos los vecinos que para entrar a esta asamblea piden el examen de sangre, ¿no? Les preguntó si quería que hable del Cine Plata y 250 participantes aplaudieron y dijeron sí, que hable del Cine Plata. Es decir, es un reclamo de la barriada que atraviesa cualquier idea política o voluntad electoral. No, pero no es poco, Walter, no es poco. A ver, quizás sea una de las salidas a este embrollo en el que estamos metidos, la salida barrial, la comuna. No, está claro. Que es la que tiene vida propia y la que se encarga de cosas concretas y la que, produce estas resistencias. Así que celebramos este pequeño avance y obviamente sabes que está el micrófono abierto para que nos vayas contando cómo suceden las cosas y ojalá tengan éxito, ni hablar. Bueno, te agradezco mucho, Simón, y gracias por hacer conocer esta lucha que la conoce el barrio, pero a veces cuando sale en un medio como el de ustedes, tiene otra entidad. Un abrazo grande y mandar un abrazo a tus compañeros. Dale, gracias. Te lo creo. Acabamos de hablar con Walter Ordóñez, miembro de la coordinadora de la defensa del Cine del Plata. Manga de boludos, llama a este teléfono y contratalos para tu fiesta o para que se vayan a vivir a tu casa. Te cobran lo mismo. Bueno, estamos escuchando, algunas veces hemos puesto el video, Jamiroquai, When You Gonna Learn, ¿cuándo vamos a aprender? Habla sobre los desastres que estamos haciendo en el planeta. Bueno,
Hemos tenido un hermoso programa lleno de novedades, algunas feas, otras feas y otras feas. No, mentira, porque la anécdota del Cine Plata la verdad que es muy buena. Y fuera de broma, lo que le decía a Walter Ordóñez, quizás sea la única salida que tengamos, la defensa de las pequeñas cosas. Y sobre todo la movilización, la resistencia, porque está todo muy bravo. La verdad que está, no sé, si nos escuchás más o menos te enterás. Si escuchás la radio, también está muy bravo. No está como para quedarse quieto, porque si no, somos cartera. Bueno, muchas gracias, Hernancito querido. Muchas gracias, Cami, por la producción, por la asistencia, por haber dicho las vías de comunicación, y gracias a vos por estar siempre ahí. Sin vos ahí, nosotros ¿para qué? Bueno, que tengas una semana fantástica, que seas muy feliz. Abrazo, beso, nos vamos. Auspició este programa. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Este mes, apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud, BA Danza Contemporánea, la Noche de los Teatros, Festival Ciudad Activa, FECA, Semana Orgullo BA Celebra Italia, Países Nórdicos y Lituania. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/disfrutemos BA. ¡Vamos, Buenos Aires!